Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32 y nos acompaña el licenciado, el abogado Valentín Medrano. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Leila. Buen día, don Daniel. ¿Cómo está usted? Mire, doctor, ¿qué opina usted del planteamiento que ha hecho el sector empresarial con relación a la decisión que debe tomar el Consejo Nacional de la Magistratura proponiendo que se renueve totalmente la composición de la Suprema Corte? Usted no da tregua. Eso fue así. Me entró de una vez. Me recuerda a un boxeador, ya que a Leila le gusta mucho el deporte. Sí. Que no daba nada de tregua. Mike Tyson se llama. Pero hay que aprovechar el tiempo, por Bueno, eso. pero yo voy a hacer un poquito como Sugar Ray Leonard y me voy a tomar mi espacio. Ajá. ¿Va a bailar? Coincide conmigo. Recuérdese que en una ocasión anterior yo proponía que la Suprema Corte de Justicia debe ser renovada, mejorada y que nos ayudara a olvidar la presente Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué sí, pasa con en todas las mediciones que se han dado, a nivel local y a nivel foráneo, hay un déficit con respecto a la Suprema Corte de Justicia. La población dominicana y los medidores internacionales, los calificadores de justicia, establecen que tenemos una de las peores justicias de la región. Siendo así, que sobre los cimientos de qué tú vas a recrear una Suprema Corte de Justicia. De hecho, yo soy peor. La Constitución de la República hay que modificarla. Porque en la Constitución de la República se establece que un 75% de los electos a la Suprema Corte de Justicia tiene que ser de carrera. Y yo opino lo contrario. Porque si los números, y hablo con personas que conocen bien de matemáticas, de por ciento, etcétera, si los números te dicen a ti que eso no funciona, tú vas a premiar lo que no funciona. Entonces, ¿qué usted propone específicamente? ¿Qué porcentaje tiene que ser jueces? Abierto, como pasa con las mujeres que procuran igualdad. Igualdad. Si son buenos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de carrera, perdón, del Poder Judicial de carrera, que han demostrado que tienen la calidad, la capacidad para ser ascendido al solio de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pero o sea, que se eliminen las cuotas, es lo que dice. Eliminación de cuotas. Pero si se fija, mira la paradoja, al día de hoy, aunque el 75% de los jueces de la Suprema debe ser de carrera, el 100% de los representados en el Consejo no lo son. ¿El 100%? De los jueces representados en el Consejo, porque ni Mariano Germán lo es, Nacional ni Fran Soto lo es. Mire el gran contraste. Por ejemplo, mire, para que pero uno solo sería el 50%. Exacto, pero ninguno de los dos es. Ahí no cabe el 75%. Ahí no cabe. Ahí no cabe. Ni Mariano Germán ni Fran Soto, ninguno es juez de carrera. Pero lo que quiero decir que ahí, por ser dos, no cabe el 75%. No, y la composición del Consejo Nacional de la Magistratura es interesante. Porque hay gente incluso que se atrevió a decir en algún momento, pero después puso la reversa, a darse cuenta de la condición del presidente de la República. O sea, correligionarios del presidente de la República que establecían que esa composición del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la base de personas que no tuvieran o que no tienen la condición de abogados. Decir, por ejemplo, no, tienen que ser todos abogados. Eso podría darse. En el caso de la Cámara de Diputados, el PRM, por ejemplo, como partido de oposición, tiene muchísimos abogados siendo diputados. Igual senadores. No mucho, pero el PLD tiene mucho de todo. Quiere decir que iba a ser fácil. Pero entonces después se daban cuenta que el presidente de la República no es abogado. Exacto. Y echan para atrás, dan el reversazo y dicen, no, eso tiene que ser plural, abierto, es político, sí es político, es verdad que es una composición política interesante, aun cuando yo difiero de las personas que opinan que debe ser ampliado, todo lo contrario. Si nosotros tenemos problemas, bueno, de hecho yo creo que uno de los pocos que en su momento asumió y trazó las pautas para lo que es una evaluación realmente, lo que se considera lo que debe ser una evaluación, fue el Procurador General de la República en su condición de consejero, pero después otros siguieron la tónica, sin mucho ruido. Yo no sé si usted siguió viendo las entrevistas. Hicieron preguntas, excúseme la expresión, porque ustedes siempre yo les he seguido, y ustedes utilizan un lenguaje muy, muy elevado. Y yo voy a cualquierizar un poco este espacio diciendo que
se hicieron preguntas capicúas. ¿No está bien hasta ahí? Sí, está bien, Sí, perfecto. A mí me gusta el dominó también. Ah, bueno. Se hicieron preguntas capicúas, sin embargo eso no trascendió ni alborotó, porque yo creo que hay una doblez en Pero todo ese si asunto. estamos tratando de evaluar el comportamiento, la ética y el rendimiento de un juez, tenemos que hurgar en todos los sentidos, donde Claro. quiera que haya que hurgar. Yo uso otra palabra muy dominicana que dista mucho de la acepción del vocablo desde el punto de vista de la aceptación de la Real Academia de la Lengua, porque es en cueros, ¿verdad? Que la palabra es correcta, es en cueros. Pero eso es correcto. No, aquí nosotros no decimos en cuero, no. En cueros, no, aquí en cuero sin la S. Usted está en cuero. Sí. Pero, Uno no usa la S, ¿verdad? no, aquí no se usa eso. Pero, Nosotros cortamos la palabra. es verdad. sí, al que vaya ahí, hay que encuerarlo, desnudarlo. El que quiere ser juez de la Suprema Corte de Justicia, que como decíamos anteriormente, la gente habla de 7 años, y 7 años es poco relativamente. Para unos, es toda una vida. Para otros se encuentra que es poco, porque hablamos de la inamovilidad, que fue un logro en el año 1994. Bueno, fue una interpretación de la Suprema de Superoís. Exactamente, sí. ¿Qué ocurre, honorable? Que esos 7 años son automáticamente renovables, según la Constitución de la República. Y la evaluación lo único que va a hacer es, que lo único que tiene que hacer es hurgar para ver si usted tiene trapos sucios. Es como una tácita reconducción. Porque de lo Entonces, contrario- 7 años más 7 años. Oiga, el que continúe no necesita fundamentación. Oiga cómo lo establece la Constitución. O sea, usted terminó sus 7 años como juez supremo, lo vamos a evaluar. Si nosotros decidimos que usted debe continuar y decidimos sobre la base de que no encontramos nada sucio, eso es lo que establece la Constitución de la República, pues entonces prácticamente sin ningún tipo de fundamentación necesaria, obligada dentro de todas las decisiones, usted va a seguir. Usted Mire, está en ejercicio, ¿verdad? O sea, usted sube audiencia, todos usted los es un días, abogado en ejercicio. todos los días. Entonces, quizá usted me pueda explicar a mí, porque hace mucho ya que yo dejé de ejercer y no lo entiendo, ¿por qué es que hay algunas figuras, como el caso de la magistrada Miriam Germán, que dentro de la clase jurídica se han convertido en una especie de Ícono. Ajá, de ícono, de intocable, que no se le puede cuestionar, que incluso se le ha puesto en un sitial que probablemente si la misma evaluación se le hace a otro magistrado, no se reacciona de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los abogados y esas figuras como ella? Pasa con más personas, ¿verdad? No son muchos, pero pasan con más personas. Tal vez es bien ganado, quién sabe. Yo creo que se debe es multifactorial. Hay muchas situaciones que se dan ahí. Hay que entender, hay que ver el histórico de doña Miriam, analizarla históricamente. Empiece o inicie por aquella famosa carta, que yo en una ocasión, cuando ella envió una carta o dio una fundamentación a modo de carta, en el caso de Brecht, hablaba de las grandes epístolas de la magistrada Miriam Germán. Y en esa ocasión, pues disté mucho de la posición asumida, porque ella, y lo dije públicamente, ella asumió en el caso de Brecht la fundamentación de su voto, vamos a decir salvado, la fundamentación de su voto se hizo sobre la base del desconocimiento sacro de todo lo que tiene que ver con el procedimiento penal, con el procesal penal. Porque doña Miriam no es jueza que haya tenido muchas vivencias desde el punto de vista del ejercicio, como usted dice, de este que nosotros tenemos, del diarismo en materia de derecho procesal penal. Porque recuérdese que el Código Procesal Penal se promulga en el año 2002 y entra en vigencia plena en el año 2004, como usted bien apunta. Y poco tiempo después ya ella era jueza suprema. Entonces, ¿qué ocurre? Pero hay etapas en las que nunca vivió. Por ejemplo, ser juez de la instrucción con el Código Procesal Penal. Ser juez de primer grado con el Código Procesal Penal. Ser juez de la instrucción para audiencias preliminares. Porque hay juez de la instrucción que es el que lleva el proceso en lo que tiene que ver con la etapa preparatoria.
Pero la etapa intermedia o preliminar es otra. Ser juez ser juez de juicio con el Código Procesal Penal y ser juez de corte con el Código Procesal Penal. Ella conoció lo de juez de corte. ¿Qué ocurre? Que el conocimiento pleno del Código Procesal Penal te dice a ti que hay etapas que tú no puedes tocar siendo juez de la instrucción. Y ellos eran jueces de la instrucción especial para el caso de Brecht, por ejemplo. Y como jueces de la instrucción especial, usted no puede emitir opiniones del futuro del proceso. Y decía que si era con eso, que ella contaminó el expediente. Y se puso en condición otra vez, porque ya tenía una causal de recusación. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué no la recusaron? Si ella era amiga de Víctor Díaz Roa. Claro, usted la recusa y todo lo que ha ocurrido aquí ahora, por unas preguntas simples. Hubiera ocurrido antes, peor. Pero peor. Sí. Porque teníamos la crisis del elemento de Brecht. Van a decir, no la recusaron, ¿usted sabe por qué? No la recusaron, la recusaron, en el caso que lo hicieran, la recusaron porque no quieren nada bueno ahí. Ahora, porque no quieren nada prístino, porque no quieren que se haga justicia, porque lo único bueno que hay ahí, mira cómo lo sacan, mira cómo lo quieren sacar. Pero incluso esa declaración de ella que contaminó el expediente, y yo sin ser abogado lo advertí de un principio, fue celebrado por la comunidad jurídica dominicana. Porque la comunidad jurídica dominicana, no la comunidad jurídica dominicana. O una parte. Una parte de la comunidad jurídica dominicana tiene sus intereses. Mire, señores, yo no quiero aquí decir cosas que uno tiene que tragarse a veces, porque lo van a sacrificar. Pero como yo no tengo problema, por ejemplo, mire, a mí me encanta hablar del tema y defender la posición del procurador cuando lo hace bien. Señores, no es que yo tenga un automático defensivo en el sentido de que él hace una cosa y yo lo defiendo. No, yo defiendo lo que yo creo que él ha hecho correctamente. Y, por ejemplo, fustigué en su momento esa actuación de doña Miriam. Ahora, ¿yo tengo razón o no tengo razón? Es que lo dice el código. Pero yo, cuando vinieron las quejas por el interrogatorio que él intentó hacer, que finalmente no recibió la respuesta, yo dije, pero esa pregunta era la que yo debía haber hecho en el caso que yo hubiese sido consejero. Claro. Esas eran las preguntas que había que hacer en ese momento. Pero es que no hay otro espacio para hacerlo. Y no fueron respondidas y no fueron ninguna. Porque los jueces de la Suprema Corte de Justicia no tienen un espacio de juicio disciplinario o de interdicción o de cuestionamiento. No lo tienen. Usted puede decir, bueno, ante el Tribunal Constitucional yo puedo atacar las decisiones, pero usted ataca el derecho. Hechos como eso, en el caso de que hubiesen ocurrido, el único espacio para discutirlo es el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero se alegó a favor de ella de que debieron habérsele entregado las preguntas y señalarle los temas en que ellas iban a ser interrogadas. A mí me pareció que eso es un planteamiento absurdo. Totalmente absurdo. ¿Cómo tú vas a poner en preaviso a una persona? A una persona, sí. Pero no solamente eso. Yo hablaba de los exámenes. El profesor no le dice al alumno qué va a salir de forma específica. El profesor le da a usted un material. El material está en la ley. Mire, a usted se le va a cuestionar sobre su dignidad, sobre su honorabilidad, sobre su desempeño. Ahí la ley le dijo, usted estudia sobre eso. Claro. Si usted ha tenido un comportamiento éticamente aceptable, éticamente correcto, le vamos a preguntar sobre eso. Y por ejemplo, yo digo, son oportunidades aprovechables, que deben ser aprovechables. Para usted dar, como le gusta a Leila el deporte, un jonrón por los 411. Pero en basquetbol no se dan jonrones. No, pero se hacen, tú puedes hacer posterize, que es cuando tú le haces un dunk en la cara al otro. O sea, un donqueo en la cara. Sí. El don, bueno, eso es muy fino, el donqueo. Ajá, en la cara. Sí, y a veces puede romper el cristal. Ahí posteriza. Exacto. Entonces, el jonrón y la posteriza, en este caso, era, mire, usted recibió un paquete extraño en una ocasión, porque todo ha sido corroborado. Después a posteriori, porque no se respondió ahí, es una violación a los reglamentos. Los reglamentos dicen que usted tiene que responder todo lo que se le pregunta, como el artículo 194 del Código Procesal Penal es el único símil que hay. Y te dirán, pero que ella no es una imputada. Claro, el 194 es para los testigos, que no son imputados tampoco. Claro. Entonces, las preguntas que no se respondieron, pero después sí. ¿Usted recibió un paquete sospechoso? Sí, fueron unos libros que me dio Cristóbal. Después Cristóbal Cristóbal Rodríguez, salió diciendo que no fue al abogado que no fue de uno de los imputados Santiago, sino a él, que ya lo fue a visitar. Pues entonces sí, se corrobora, pero tiene una explicación. Lo otro,
¿usted tiene una amistad con fulano de tal? Sí, tengo una amistad con fulano de tal, pero eso no ha sido un óbice para que yo dé una buena decisión con respecto a él. Bueno, perfecto. Eso es, usted lo puede aceptar o no. ¿Cuál fue la otra afirmación Lo que del se hizo? magistrado Bautista, que esa respuesta fue la que más me chocó, porque ¿cómo respondo yo? Diciendo algo que no así? se recuerda. Yo no recuerdo haberle dicho nada. Pero No, pero caramba. después recordó al otro día, según Y dice ella, Hopper. tengo entendido, ella no dijo que no recuerda, yo no me acuerdo. Sí, eso mismo. Sí. Estoy tratando de ayudarla, para ayudarla. ayudarla. Sí. Pero, por ejemplo, cuando ella da la explicación y dice que ella le sugirió que decidiera de acuerdo con Su conciencia. a su conciencia, eso es una injerencia. Porque usted no llama a un juez para decirle, mire, falle de acuerdo a su conciencia. Yo puedo fallar, yo puedo concluir en una audiencia solicitándole que lo haga. Mire, magistrado, nosotros concluimos de esta forma y le solicitamos que en base Ahora, a su conciencia. hay algo que yo no acerto a entender y no le favorece. Ella dice que tenía una vieja amistad con la persona que se suicidó o que le hizo la casa. Sin embargo, si tenía una vieja amistad, ella tenía que saber o tenía que recordar que el nombre con el que murió no era el mismo con el que intentó morir en una oportunidad o simuló, porque él se cambió de identidad. Y si ella tenía una vieja amistad, ella pudo haber pensado en un momento, pero ese no era el nombre con el que yo te conocía, ¿no? Pura y Sí. simplemente. Sí, pero ese es otro elemento que fue corroborado a posteriori, porque eso fue manifiesto y ¿Y qué pasaría si le escogen a ella para seguir en la Suprema Corte? nada, no se acaba el país no se muere. Por eso, eso no tiene ningún inconveniente. Ella continuará, cada quien se hará su juicio y podrá ejercer las vías de derecho. Por ejemplo, el Ministerio Público ya tiene claro que tiene razones suficientes de conformidad con el artículo 78 del Código Procesal Penal para tratar de que se execre de ciertos casos. Claro. Eso no tiene inconveniente. Ahora bien, si no es escogida, tampoco se va a acabar el mundo. No es seleccionada, bueno, con razones vastas y suficientes. Pero si la escogen sería un mal mensaje. Claro, con todo lo que se ha visto, sería un mal mensaje para el país respecto a la justicia y la imparcialidad. Sería un mal mensaje que podría ser el epitafio de la justicia. Usted tiene razón en eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros hemos estado jugando a eso por mucho tiempo, de situaciones que se dan anómalas en el mismo Poder Judicial. Mira, si al Poder Judicial lo auscultan, sale preso la mayoría. De los mi jueces. madre. Sale preso la mayoría. Óyeme, porque no hablo de jueces. Es el titular de la entrevista. Mira, no hablo de jueces, por ejemplo, de primer grado, pero te voy a dar un dato. Busquen todas las sentencias de jueces de desvinculación. Ustedes verán que en la mayoría hay autorizaciones al inspector del Poder Judicial, autorizaciones para el levantamiento del velo proscriptivo constitucional que tiene que ver con las telecomunicaciones. O sea, autorizaciones que se le ofertan jueces de grado, jueces de la escuela, le aperturan, levantan ese velo de prohibición que establece el artículo 192 del Código Procesal Penal y se lo otorgan al inspector para que investigue, para que, como dicen en el argot popular, ponche los teléfonos de jueces. Lo primero que no se puede hacer es porque el 192 te lo prohíbe. Te dice a ti que solo el Ministerio Público puede solicitar la intervención telefónica. Cuando lo ha hecho el Ministerio Público, no importa quién sea, lo está haciendo bien. Claro. Ahora, el Ministerio Público debe saber que tiene que solicitar esas autorizaciones de levantamiento del velo proscriptivo, de lo que es el forraje, la protección constitucional de las telecomunicaciones, tiene que hacerlo a un juez que tenga la capacidad, la calidad para hacerlo. ¿Cuál es el juez competente? La competencia del juez. Bueno, dentro del ámbito de discusión competencial tenemos que los jueces de corte tienen que ser el velo proscriptivo levantado por un juez de corte. Pero en el caso, por ejemplo, entonces, por un juez de la Suprema. La disposición entonces era correcta. ¿La de qué? Para que se intervinieran varios teléfonos. Sí, Sí, pero claro, que parte en del ese proceso. caso es diferente. Yo estoy hablando de otro caso que se da a nivel del Consejo del Poder Judicial, de inspectoría del Poder Judicial y de la carrera del Poder Judicial. Si se audita todo eso con honestidad, o sea, con sinceridad, sale todo el mundo preso.
Honestamente, sale todo el mundo preso. Porque como usted basa, la Constitución de la República dice, en su artículo 69, numeral 9, perdón, es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. Y la ley le dice en el artículo 192 a usted, que para usted poncharle el teléfono de Valentín Medrano o del licenciado Guerrero, de Leila, tiene que hacerlo con una orden jurisdiccional emitida por un juez competente. Ese juez le emite a mí, a usted, un juez de primer grado. A un juez de primer grado tiene que hacerlo un juez de corte. A un juez de corte uno de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, eso es lo que ha servido o sirvió de base para desvincular jueces en el Consejo del Poder Judicial. Quiere decir que el Consejo del Poder Judicial violentó la norma, pero la violentó también el juez que emitió ese levantamiento proscriptivo, pero la violentó también el inspector que la solicitó, porque no tiene la calidad para hacerlo. Mire cómo ese glosario de violaciones crea un estadio situacional en el que la República Dominicana nada es nada, como dicen, y todo lo podemos aceptar. Por vía de consecuencia, ese mensaje negativo al que usted hacía alusión, ese mensaje negativo, no hay nada si se produce, porque eso lo vivimos a diario, sin consecuencias, porque no hay un régimen de consecuencias en ese sentido. Bueno. Ahora bien, nos quedan 30 segundos. A ustedes les quedan 30 segundos. Yo voy a seguir hablando aquí. No. De hecho, nos quedan menos. Hace rato que teníamos que despedir. No, pero 30 para que termine la... Bueno, yo creo que el ejercicio democrático que se está haciendo con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura va a dar sus buenos resultados. Yo reitero que aspiro a una Suprema Corte de Justicia renovada, mejorada y que nos ayude a olvidar estos entuertos, porque son verdaderos entuertos. Y esa es la posición última. Muchas gracias por acompañarnos no hay de qué en esta mañana, iniciando la semana. Miguel y yo nos despedimos por hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y mañana nos sintonicen para otra entrega de Conexión 32.